Buenas tardes. Bienvenida. Siéntate por aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como os decía mi compañera Neus, tenemos en esta mesa a Isabel Buschel, directora de Transport and Environment para España, que es una asociación internacional que lleva muchos años investigando sobre transporte y sostenibilidad. Es una de las más importantes a nivel global. Raquel Blanco, que es directora global de Smart Mobility en Iberdrola. Iberdrola ya sabemos todo lo que es, o sea que no hay que dar muchas explicaciones. Y Galo Gutiérrez, que es director general de Industria y Pymes. Por lo tanto, trabaja en la administración, es un alto funcionario, entiendo, y que en estos momentos tiene esta responsabilidad. Estamos hablando ahora, vamos a hablar de transporte, movilidad, fundamentalmente eléctrica, que es un reto que tiene la industria española, muy importante porque una buena parte de la exportación española depende de todo este sector. De hecho, España es uno de los mayores productores en Europa del sector del automóvil, pero el 80% de lo que se produce se exporta. Y básicamente, hasta hace bien poco o hasta ahora, casi todo lo que se fabrica es de motor de combustión, bien sea de gasolina o diésel. Y el reto de este PERTE, de esta oportunidad que hay con los fondos europeos, es cambiar de manera radical la situación, porque la situación va a cambiar obligatoriamente de manera radical. No es una elección, digamos que hace unos años el debate era si iba a ir más rápido o más lento. Ahora sabemos que se ha acelerado por diferentes cuestiones y que hay que hacerlo. Y, por lo tanto, el reto es ver cómo se aprovecha este dinero, que vaya realmente a donde debe ir. Galo, te quería preguntar, en primer lugar, por esto. ¿Cómo crees que se está organizando el reparto del dinero? Porque el ciudadano oye hablar de miles de millones, oye hablar de la necesidad de las empresas, pero en realidad no termina de ver cómo se distribuye ese dinero. No, es verdad, porque además llevamos ya, se empezó a hablar de esto en 2020, en plena pandemia, y yo entiendo el sentimiento ciudadano de decir, oye, llevamos ya varios años y ¿qué ocurre con esto? Es un asunto que tiene una complicación administrativa y eso es lo que nos está llevando tiempo. Primero, hubo que presentar el programa, el Plan de Recuperación Global a las instituciones comunitarias y España fue, yo creo que fue el primer país que lo presentó. Se tardó en aprobar, una vez que se aprobó, empezamos a trabajar porque nosotros habíamos convocado una manifestación de interés entre finales del 20 y enero del 21 para ver qué proyectos eran susceptibles de ser acometidos, ¿no? Yo creo que fue una buena iniciativa y vimos que había mayoritariamente en nuestra llamada llegó el sector de automoción. Entonces nosotros pensamos que lo que había que hacer era poner la mayor carga presupuestaria en el sector de automoción con la idea de acompañar en esta transformación que es necesaria. O sea, hay que hacer la transformación del vehículo de combustión al vehículo eléctrico y además por extensión al vehículo eléctrico y conectado. Y a partir de ahí empezamos a hablar con la Comisión para tratar de establecer unos parámetros que posibilitaran la ayuda pública y eso llevó su tiempo. De hecho, el visto bueno nos lo dieron, si no recuerdo mal, coincidiendo con el Puente de la Constitución. Nosotros, a continuación, a finales de diciembre, ya publicamos la orden de bases. La convocatoria se publicó en el mes de marzo, hubo que hacer algunos ajustes y ahora estamos en el plazo abierto de solicitudes que terminarán el próximo martes. Claro, fijaos que estamos ya bien mediado el 22 y empezamos a hablar de esto en el 20. Aquí eso es un problema que, claro, los ciudadanos no tienen la culpa y entiendo que pregunten y que nos hagan ver, oye, ¿cómo va esto?
Y nosotros, digamos, y acabo, la opción que tomamos, porque podíamos haber decidido apoyar proyectos pequeñitos y tal, pero pensamos, y eso es cuando se acuñó el término de PERTE, el Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica, nosotros pensamos que hay que aprovechar esta oportunidad para que cambie la situación de nuestra industria. Y hemos optado por proyectos grandes, proyectos tractores, que a partir de una generalmente gran empresa haya una aportación tecnológica a la cadena de valor, a las diferentes pymes, que son las que tienen que elevar su nivel tecnológico e industrial. Y esa es la apuesta que hemos hecho. Por eso estamos hablando de proyectos bastante complicados y que ahora estamos, ya digo, se cerrará la ventanilla el día 17. A continuación tendremos el proceso de evaluación, que no va a ser sencillo, y espero que ya a la vuelta del verano podamos empezar a aprobar los proyectos y empezar a ir pagando en los anticipos para estas actuaciones. O sea que, por resumir, creo que es una operación estratégica que debe acompañar al sector de automoción, que tiene gran potencia en el motor de combustión, y desde lo público debemos acompañarles en esta transformación hacia el vehículo eléctrico y conectado. Y esa es la apuesta en la que estamos. Y es, desde el punto de vista presupuestario, el PERTE al que le dedicamos más recursos en el Ministerio de Industria. Gracias. Tenemos también a Raquel Blanco, que es la directora general de Smart Mobility de Iberdrola. Estaría bien, puesto que tú estás trabajando todo el rato en eso, que explicases exactamente qué es la movilidad inteligente y, sobre todo, cuál es la diferencia de ese añadido que Galo ha señalado de vehículo eléctrico pero conectado. Pues, si quieres, a lo mejor lo que hablamos más es de movilidad sostenible, porque yo creo que con movilidad sostenible podemos englobar todos estos aspectos. Lo primero es, y yo creo que todo el mundo somos conscientes, el transporte es responsable de más de un 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, yo creo que todos tenemos en mente que tenemos que ir hacia un transporte más razonable, un transporte donde se fomente el uso del transporte público, compartido, siempre que sea posible, y un transporte sostenible. Para nosotros, sostenible significa que sea cero emisiones. Es decir, que no se produzcan emisiones en local, y esto pasa en la mayoría de los casos, aunque depende también de las tipologías y los usos, por un transporte eléctrico, y que ese transporte se mueva con energía que se ha producido también con fuentes de energía renovables, de tal forma que consigamos realmente el círculo vicioso, ¿no?, de la movilidad sostenible con cero emisiones. En este sentido, por ejemplo, hablando del PERTE, del vehículo eléctrico y conectado, pues nosotros lo vemos como fundamental, porque va a propiciar que en España tenemos una industria automovilística muy potente y que esa industria apueste por vehículos eléctricos y conectados, porque ya en el mundo en el que estamos forma parte, esta movilidad inteligente, esta movilidad sostenible es movilidad conectada. A día de hoy, desde el móvil, por ejemplo, un vehículo eléctrico sabe, podemos localizar puntos de recarga para ir a recargar, los podemos reservar, el coche está conectado, todo forma parte de lo mismo, del mismo ecosistema, ¿no? Pero muy importante, esta movilidad del futuro necesariamente tiene que ser una movilidad comprometida con el medio ambiente, y eso pasa porque sea cero emisiones. Isabel, dentro de esa movilidad hablamos, bueno, de manera coloquial del coche eléctrico, pero una muy buena parte de esa contaminación de efecto invernadero la produce el transporte por carretera de mercancías, que en España ocupa pues, más de un 80% del transporte de mercancías. Es muy mayoritario y, sin embargo, parece que en principio se estaba haciendo muy lentamente o se está haciendo muy lentamente esa transformación, cuando ya hay tecnología y hay oportunidades. ¿Qué crees de qué manera se va a poder aprovechar el PERTE para que esto vaya a mayor velocidad? Pues primero, encantada de estar aquí, y coincidimos con la definición de la movilidad sostenible. Para nosotros es la de cero emisiones en el tubo de escape, es decir, los vehículos eléctricos de batería y no los falsos eléctricos como llamamos los híbridos, por ejemplo. Cuando hablan respecto al PERTE, al plan de recuperación, consideramos que es muy positivo que este gobierno haya dado prioridad a promover la movilidad eléctrica, que tiene la ambición de transformar España en e-mobility hub en Europa.
Ahora estamos preocupados por el ritmo. Como dices tú, existen ya estas tecnologías de los vehículos eléctricos de batería en todos los tipos de vehículos, los pequeños, los coches, las furgonetas, los camiones eléctricos a batería existen a día de hoy. Otra pregunta es cómo se quiere promover esta transformación hacia la descarbonización. Los compromisos internacionales son tener la economía descarbonizada para 2050. Entonces, para llegar ahí, pues un hito muy importante es que el último vehículo de combustión interna se venda en 2035. Pero igual de importante es la trayectoria que nos lleva hasta ahí. Y pensamos es imprescindible fijar a nivel europeo, ahora que tenemos estas oportunidades legislativas de revisar tanto los estándares de CO2 para coches y furgonetas, como también este año se abre el expediente de los estándares de CO2 para camiones, pues es muy importante fijar objetivos intermedios vinculantes. ¿Por qué? Porque si solo fijamos el objetivo final, 2035, por ejemplo, en el caso de los coches, pues nos arriesgamos que se ralentice esta dinámica que se ha generado, las ventas justo de los vehículos limpios habían justo empezado incluso en España a subir y faltaría este incentivo. Porque hemos visto que si dejamos al mercado autogestionarse, las fuerzas que intentan ralentizar han mostrado que avanzan mejor con una normativa obligatoria europea. Sí, como bien dices, hay que marcar estos objetivos, pero hasta hace bien poco, y tenemos en el inicio de esta misma legislatura, cuando el Gobierno marcaba algunas fechas, había un verdadero escándalo desde el sector industrial, ¿no? Porque es verdad que tienen mucho temor a que de pronto las ventas de vehículos convencionales pues, bajen drásticamente en espera de lo siguiente. Y lo siguiente, de momento, no está tan cerca porque hasta ahora los coches o los vehículos eléctricos, tanto furgonetas, camiones como coches pequeños, pues son algo más caros o en algunos casos bastante más caros que un coche convencional. Aunque luego en el transcurso de su vida útil puedan resultar más económicos, esta primera barrera es de momento insalvable. ¿Cuándo pensáis que se van a igualar los precios? Incluso el vehículo eléctrico va a poder ser más atractivo, no solo por el precio, sino también porque se solucionen los inconvenientes pues hablabas de la recarga en estos momentos. Pues si tú sales a la carretera tienes que planificar bien el viaje porque no hay puntos de recarga, incluso los puntos que hay no son suficientemente potentes, luego podemos hablar un poco de eso, pero sobre todo en esta primera pregunta es ¿cuándo creéis que comprarse un vehículo eléctrico va a ser atractivo? Porque en este momento solo lo pueden en realidad comprar personas que vivan en una casa unifamiliar y puedan descargarlo por la noche o que tengan, bueno, no es tan fácil, quiero decir, no es tan sencillo. Decías que no, cuéntanos. Yo decía que no, perdonad que me he adelantado así un poco con la cabeza. Yo creo que puede comprar un vehículo eléctrico todo aquel que se lo pueda permitir. Claro. El problema de la recarga no es el problema. ¿De acuerdo? Se puede recargar si tienes una vivienda unifamiliar, pero si vives en un piso, también, en una comunidad de propietarios, se instalan en parkings. Y además hay recarga pública y está creciendo. Podemos comentar luego el tema de la recarga. Volviendo al tema del coste, efectivamente, yo creo que a día de hoy, si comparas un vehículo de combustión versus un vehículo eléctrico puro de batería, pues todavía, a igualdad, es un poco más caro el vehículo eléctrico de batería. Pero es cierto que existen incentivos, como el Plan MOVES, para limar esa diferencia en el coste inicial. Es cierto que probablemente esos incentivos se podrían poner al inicio, en el momento de la compra, porque actualmente, tal y como está en España, los recibes pasados unos meses, con lo cual el efecto incentivador también se pierde. Y eso es muy importante. En otros países del entorno europeo se tiene ese incentivo directamente en el momento de la compra. Pero en cualquier caso, depende del uso que hagas. El coste de combustible y el mantenimiento de un vehículo eléctrico es mucho más barato que el de combustible, digamos, tradicional. Entonces, hay que hacer las cuentas. Gente que hace mucho recorrido ya le sale más económico un vehículo eléctrico.
si coges una tarifa de recarga nocturna en casa por la noche, por ejemplo, o en unos hubs en los que puedas recargar los coches, para unos coches que se usan intensamente por el día, puedes tener, bueno, pues incluso 100 kilómetros, cargarlos por medio euro. Entonces, hay que ver en función de la tipología y los usos que se den, porque el vehículo eléctrico, en ciertos casos, ya sí que es más económico que el de combustión. No, yo, vamos, sobre la pregunta concreta, pues hay estudios que dicen, bueno, pues que a lo largo de esta década incluso apuntan hacia el año 25, que a mí me parece muy cercano, muy próximo, esta equiparación entre el vehículo eléctrico y el vehículo térmico o de combustión. Pero yo, no es por polemizar, pero sí me gustaría comentar una cosa respecto a lo que ha dicho Isabel, y es que, claro, ellos, y entiendo su posición, están por el vehículo de cero emisiones, digamos, en el tubo de escape. Yo, en este sentido, creo que, atendiendo a la industria española y al proceso de transición que deben acometer, es verdad que el horizonte es el vehículo eléctrico y a él llegaremos, pero yo creo que hay un tiempo de transición a través del vehículo híbrido que combina la combustión con el vehículo propiamente, con el motor propiamente eléctrico, que yo creo que es importante que estemos trabajando con ello. De hecho, una marca, pero vamos, es Renault, pues ha hecho una apuesta importante por España al constituirla como el centro de la construcción del vehículo híbrido. Yo creo que es muy importante de cara a esta transformación industrial a la que nos enfrentamos, porque, claro, es muy importante tener en cuenta que de la propia capacidad de este sector industrial se deriva muchos puestos de trabajo, un tejido industrial importante, y yo creo que tenemos que, desde la parte pública, acompañar en este proceso, pero debemos tener la suficiente, yo creo que inteligencia para que este proceso no sea abrupto y no causemos más problemas de los necesarios en esta transición. Pero volviendo a la equiparación, pues yo no tengo unos datos concretos, ya digo. Aquí parece que hay estudios que hablan de un relativo corto plazo, pero es lo que decía Raquel. O sea, hay incentivos, el Ministerio, es el de Transición Ecológica, plantea incentivos para este cambio, para esta transformación. Y yo creo que es una cuestión también de cómo va avanzando el mercado. Yo creo que hay que darle ideas claras, eliminar incertidumbres y tener clara la política medioambiental, de que incluso es mejor un híbrido que un diésel viejo, de cara a la contaminación. Entonces, yo digo, pensamos que a lo largo de los próximos años, y hay estudios que hablan del año 25, donde se pueda hacer el sorpaso. Sí, gracias. Coincidimos sobre la fecha de cuando llega la paridad de precios, más o menos 2025, dependiendo de los modelos. Eso también es el resultado de un informe de Bloomberg New Energy Finance, y sí, entiendo que coincidimos. Donde nosotros es verdad que somos más ambiciosos porque vemos los compromisos también a los que ha suscrito España en términos de objetivos climáticos. Por ejemplo, el PNIEC, el Plan Nacional de Energía y Clima, pues no se puede cumplir, no se puede llegar a los 5 millones de vehículos eléctricos en 2030 si no se acelera el ritmo. Lo que es esencial es la creación de este ecosistema que hace atractivo España como país para invertir en la fabricación de vehículos eléctricos de batería. Y justo el ejemplo de Renault, pensamos que no es muy positivo, porque justo Renault en su plan Renaulution ha anunciado que se guarda la fabricación de vehículos eléctricos de batería para Francia. Estamos hablando de campeones nacionales en una Europa donde no hay industria común y donde los estados tienen que luchar para atraer los modelos. Entonces, en este sentido, es muy positivo que se ha anunciado el proyecto Fast Future Forward, el megaproyecto de baterías en Sagunto, la fabricación del vehículo eléctrico de batería urbano pequeño en España, pero hay que implementar el ecosistema. Es decir, si damos ahora señales equivocados,
que promovemos al mismo tiempo los vehículos híbridos, por ejemplo, ralentizamos el despliegue de la infraestructura de recarga que se tiene que acelerar por cumplir con el PNIEC, por ejemplo, y los objetivos que fija la ley de cambio climático, pero, y más para un gobierno progresista, abaratar el coste lo antes posible. Porque el hecho de que se fabriquen en España, en Europa, estos vehículos lo antes, abaratan el coste lo antes y hacen asequibles y democratizan el vehículo eléctrico de batería. Si es que, bueno, ya vemos lo que opinas, ¿no? Pero sí que puede darse la paradoja de que el híbrido a estas alturas sea una trampa, sea un freno. Hace muy poco tiempo, justo el anterior Ayuntamiento de Madrid, con Manuela Carmena de alcaldesa, renovó, porque era absolutamente necesario, la flota de autobuses. Y lo han renovado fundamentalmente con vehículos eléctricos híbridos a gas. Hoy sabemos, bueno, ya se sabía entonces, ¿no?, porque es hace 2 años, que eso no es precisamente para el medio ambiente lo más indicado y que se podría haber hecho de otra manera. Y claro, una inversión de este tipo, que es cerca de 500 autobuses, hipoteca a un ayuntamiento para muchos años. Es paradójico que uno va a Francia y ve que circulan autobuses públicos de una marca española, Irizar, fantásticos, preciosos, eléctricos. Es bastante sorprendente. No sé, el ciudadano normal, y desde ese punto de vista lo pregunto, pues no deja de sorprenderse, ¿no?, cuando empiezas a leer y ves que los autobuses que se han comprado y que se han vendido como ecológicos, porque se han vendido como ecológicos y sostenibles, pues no lo son. Y entonces yo creo que el híbrido, yo tengo un coche híbrido desde hace 10 años y bueno, pues no está mal, ¿no? Pero creo que es una trampa, no sé qué opináis. Yo creo que tú estás de acuerdo, ¿no? Sí, justo iba a decir que quizás deberíamos justo aprovechar y hacer lo mismo que hacen nuestros vecinos, Alemania, Francia, promover los campeones nacionales, ya que tenemos producción nacional, pues crear el ecosistema, la normativa adecuada, y hay una oportunidad ahora. Tenemos la recientemente aprobada Ley de Cambio Climático y Transición Energética, ecológica, creo, se llama, y prevé la obligatoria implementación de zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes en toda España. Estamos a la espera de la adopción de un Real Decreto de cumplimiento obligatorio y que regule de manera homogénea para todas estas municipalidades las condiciones de circulación de los vehículos. Y esto es una oportunidad. Ahí se podría promover, incentivar justo la circulación en el centro urbano donde más se concentra la contaminación. Siguiendo con las paradojas, Madrid hizo una zona de bajas emisiones y la primera decisión del nuevo ayuntamiento fue cargársela, y podéis subir a la Gran Vía atascada todo el día. Tenemos un país complicado, ¿no? Yo por comentar este punto que has sacado, yo creo que en el tema de la movilidad urbana es muy importante, ya mirando hacia el futuro, ya independientemente de lo que se haya hecho pasado, pues apostar por ella y por hacer esa transición hacia una movilidad eléctrica y cero emisiones. Entonces, también, de nuevo, yo creo que los fondos Next Generation, que están dispuestos a disposición de los ayuntamientos, comunidades autónomas y operadores, van a dar la oportunidad de electrificar el transporte urbano. Yo creo que nosotros estamos ya hablando con muchísimos ayuntamientos, con operadoras, que están valorando cómo electrificar las cocheras, y estamos ayudándoles en ese, digamos, en ese análisis de qué líneas son las más fácilmente electrificables y comenzar para dar el paso. Y el paso, desde luego, nosotros creemos que es directamente a la electrificación del transporte, porque esa es la forma de descarbonizarlo. Entonces, ese paso de autobuses, utilizando combustibles fósiles a autobuses eléctricos, en muchas ciudades de España ya hay muchos que están circulando. Bueno, pues nosotros somos ambiciosos, queremos ayudar y acompañar en esa transición. Pero cada vez yo creo que están ya los ayuntamientos tomando medidas. No, vamos, estoy de acuerdo que habrá de tomar las decisiones desde el consumidor público, pues incentivar
pues, la mayor electrificación posible. Es una pena, quizá, pues eso, que los autobuses del Ayuntamiento de Madrid no hayan podido estar más electrificados. Pero vamos, yo lo que veo y es que el concepto de electrificación y reducción de emisiones ya está plenamente asumido por todos los fabricantes. Eso que hace unos años no estaba tan claro. Y nosotros, respecto a lo que hablábamos de que en Francia sí son eléctricos y aquí no, ese es un problema estructural que tenemos, y es que los grandes fabricantes tienen su cuartel general fuera de España, y entonces ellos toman las decisiones atendiendo a las circunstancias, pero yo en este caso sí lo he visto claro. Yo creo que es bueno hacer un esfuerzo industrial en la evolución que se va a hacer en Valladolid y en Palencia, pero el eléctrico lo van a hacer en Francia. Yo creo que eso, bueno, pues son las cartas con las que tenemos que jugar. Pero vamos, en todo caso, yo creo que sí que hay un sentimiento por parte de los responsables industriales de que estos objetivos pueden ser ambiciosos, pero cumplibles, y están moviendo y haciendo las transformaciones de sus procesos industriales para cumplir con ellos. Eso sí, creo que eso sí se puede decir, ¿no? Que ese tema ya está plenamente asumido por los grandes fabricantes. Por los grandes y no tan grandes, porque cuando decías lo de Irizar me ha parecido muy interesante, ¿no? Isabel. Gracias. Justo para añadir, creo que no deberíamos caer en el victimismo. Es cierto, es un hecho para los fabricantes de automóviles, pero hay fabricantes de puntos de recarga españoles, por ejemplo, llamamos también de fabricantes de autobuses, no solo esta marca, también otras. Entonces, ralentizar la electrificación no les ayuda a promover. No, en eso te doy la razón. Y Raquel lo sabe. O sea, además es uno de los componentes del PERTE, del vehículo eléctrico y conectado, es la electrificación, y además es una parte, es un sector industrial de bienes de equipo que es muy importante también de fomentar y promocionar. O sea, que una cosa no debe quitar la otra. Sí, Raquel, antes hablabas del ecosistema. El ecosistema, aparte de los puntos privados de recarga, lo que requiere es que toda España, en cualquier carretera y en cualquier lugar, en una distancia razonable, que creo que se estaba hablando de los 60 kilómetros, haya un punto de recarga. Entiendo que básicamente se va a hacer, a ver qué sabéis del asunto, sobre las actuales gasolineras a las que se les va, yo creo que ya se les está obligando a que tengan un punto de recarga, pero también, y eso Isabel seguro que tú lo controlas mejor, lo que está avanzando mucho es la velocidad de la recarga. Quiero decir que antes los postes realmente la recarga era disuasiva porque era lenta, pero cada vez son más rápidos. Ahí la tecnología está avanzando a una gran velocidad. Contarnos. Sí, bueno, yo creo que se está haciendo un esfuerzo muy importante en el despliegue de infraestructura de recarga. Desde Iberdrola estamos liderando esa infraestructura de recarga, y además con un foco en alta potencia. Precisamente por el aspecto que tú apuntas, porque tenemos el hábito de recargar de una forma rápida, ¿no? Entonces, bueno, nosotros recientemente hemos inaugurado el hub más potente del sur de Europa, con cargadores de 400 kilovatios, con cargadores de 200 kilovatios, y de hecho aquí yo también miro a los fabricantes porque son ellos los que tienen que determinar que los coches estén preparados para cargar a alta potencia. La tecnología existe, tecnología española, pero bueno, tecnología también de otros países en fabricación de puntos de recarga. Nosotros estamos haciendo un despliegue muy ambicioso, nosotros y otros actores, y lo bueno del vehículo eléctrico y del combustible que lleva, que es la energía eléctrica, es que lo encuentras en cualquier sitio. Es decir, nosotros tenemos los hábitos de ir a una gasolinera. No necesariamente va a pasar por ir a gasolineras. Serán sitios que probablemente tengan ubicaciones con puntos de recarga, pero es que nuestros hábitos van a cambiar. Vamos a recargar en casa, vamos a recargar en el trabajo, cuando vayamos al supermercado vamos a poder recargar, o a un restaurante o a un hotel. Por supuesto, en viaje recargaremos en sitios que estén en nodos estratégicos, lógicamente en el camino, a alta potencia.
Pero el ecosistema de la recarga cambia completamente con el vehículo eléctrico. Es muchísimo más flexible. Es cierto que hay que desarrollar más infraestructura de recarga. La infraestructura de recarga debe acompañar también a la penetración del vehículo eléctrico. Muchas veces se dice que en España estamos por detrás. Es cierto que a lo mejor si nos comparamos con otros países como Francia, Alemania, etcétera, estamos por detrás, pero también es cierto que la penetración del vehículo eléctrico en España es inferior. Pero también, y ya con esto acabo, yo creo que la iniciativa privada está apostando mucho y que ahora el problema no es tanto de que no se invierta, sino de los trámites que son necesarios para poner un punto de recarga en marcha. Y solo pongo un ejemplo. En puntos de recarga vamos a pensar de alta potencia, vamos a pensar los de carreteras, hemos tenido tramitaciones de 20 meses y hemos llegado hasta 30 meses. Eso no permite, yo creo que aunque a finales de año se publicó un Real Decreto Ley que favorece y facilita el tema de declaraciones responsables con ayuntamientos, etcétera, todavía queda camino por hacer. Y si nosotros mismos tenemos miles de puntos de recarga en diferentes estados de tramitación, si conseguimos que realmente esos trámites se acorten, es que en España el panorama a nivel de infraestructura de recarga sería muy diferente. Galo, explícanos qué vais a hacer. Aunque ahora cuando venga la ministra se lo preguntaremos a ella, pero para que no sean 30 meses. Hombre, eso parece de sentido común que no puede ser tanto tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que por una parte, hay que seguir trabajando para los avances tecnológicos y para que la recarga se pueda hacer en menos tiempo, pero luego, desde el punto de vista administrativo, pues tenemos que trabajar todos, y los tres niveles de la administración, en facilitar. Vamos, es que cuando has dicho lo de 20 o 30 meses parece un poco increíble, ¿no? Porque es un reto de país. O sea, es que todo va enlazado. O sea, si queremos que haya vehículo eléctrico, tendrá que haber puntos de recarga. Y si queremos que haya puntos de recarga, aparte de los aspectos tecnológicos, es necesaria una tramitación administrativa, claro, que los haga ser competitivos. Da la sensación, ¿no, Galo, que de los puntos de recarga tienen que estar antes que los coches, ¿no? Sí. Vamos. De hecho, parece lo razonable, ¿no? Claro, cuando la gente dice, oye, es que no me compro el coche eléctrico porque pues tiene razón, es que no tengo dónde, o me cuesta mucho, o me cuesta encontrarlo. Sí, pero vamos, yo creo que eso sí es un trabajo de la parte pública, reducir considerablemente, ¿no? O bien, como decía Raquel, procedimentalmente, con temas como es cuando uno dice que uno se compra declaración responsable. Sí. Con una declaración responsable o fórmulas, y eso sí entra en el lado de lo público, el tratar de moverlo, porque, en fin, ¿qué voy a decir? Esos plazos no son admisibles, ¿no? Luego, cuando se hablaba de todo esto hace no mucho tiempo, hace 2 o 3 años, se decía, bueno, los negacionistas del asunto, que los ha habido hasta hace bien poco, decían que en cuanto hubiese no sé cuántos millones de coches enchufados a cargar simultáneamente, la red no iba a poder sostenerlo. Por lo que yo he preguntado a gente que sabe, esto es una tontería, pero igual desde Iberdrola habéis hecho cálculos. Yo creo que en España tenemos una red, tanto a nivel de transporte como de distribución, muy sólida. Entonces, puede haber en algún sitio algún problema puntual, pero yo creo que esto no es un reto para la red que existe en España. Además, tenemos una red, y no es mi negocio, yo estoy en la parte de vehículo eléctrico, pero que está muy automatizada, es inteligente. Yo creo que es capaz de afrontar el número de vehículos eléctricos que haya, sin problemas. Y cuando estudiáis, bueno, esta pregunta va para ambas, todo esto de la movilidad sostenible y eléctrica, ¿tenéis en cuenta también, por ejemplo, en Madrid tenemos un despliegue de bicicletas públicas eléctricas, pero sin embargo, sí, de nuevo, Madrid es una ciudad muy paradójica. Apenas se puede ir en bici, yo voy, pero porque es bastante arriesgado, peligroso, por decirlo suavemente, ¿no? ¿Pensáis que puede ser una opción interesante, además de caminar? Yo creo que el tema de la bici en Madrid es que es un tema cultural nuestro. Quiero decir, en Holanda has vivido desde pequeño que se circula con bicicleta y todo el mundo lo respeta. Aquí yo creo que no tenemos, o sea, cada vez estamos cogiendo más conciencia, pero todavía no. Pero creo que sí que es importante fomentar la micromovilidad y que esa micromovilidad sea, en lo posible, eléctrica. Cada vez vemos más temas de bicis eléctricas o de motos eléctricas o de patinetes eléctricos, ¿no? Entonces, bueno, de una forma ordenada, si esa micromovilidad también es sostenible, pues por supuesto hay que fomentarla. Lo que pasa es que yo creo que también lleva un tema cultural asociado. Pero cultural sobre todo de los alcaldes.
que esos son los que no tienen ninguna cultura. Yo creo que la gente sí que lo empieza a demandar, porque ese problema cultural existía en Sevilla, existía en Valencia, existía en otras ciudades de España y están volcadas al mundo de la bici. Quiere decir que no había una cultura diferente en ninguna ciudad de España, y en San Sebastián, en todas estas ciudades que estoy citando, se usa la bicicleta de manera cotidiana para ir al colegio, para ir a hacer recados, para... No, yo ahí creo, y así que hablo como aficionado, yo creo que Madrid tiene un problema topográfico y climático. O sea, aquí hay muchas cuestas y eso complica. Y luego también no es el clima de Valencia para manejar la bici. Pero en cualquier caso, yo creo que se va afianzando y sobre todo creo que es importante que se hagan, ya digo, esto hablo como aficionado, carriles, pero carriles protegidos. A mí me dan mucho miedo las bicis, y cuando les veo con un simple 30 y el coche detrás y tal, yo creo que es peligroso, por lo menos de momento. Aunque bueno. Sí. ¿Y no pensáis, esto va para todos, que una manera de tirar de este sector es pues que el Gobierno, y efectivamente en combinación con los ayuntamientos, es decir, con todas las instituciones públicas, deberían haber empezado ya hace tiempo a de manera radical cambiar sus automóviles o sus furgonetas o sus camiones de la basura de manera masiva a un transporte más sostenible, porque además eso ayudaría a cumplir los límites de contaminación que, como sabéis, Madrid, Barcelona, Granada, varias ciudades españolas incumplen constantemente y están empezando a recibir multas, y tampoco se ve que haya un gran entusiasmo. No solo me refiero a los autobuses de Madrid, sino a otro tipo de, incluso empresas de transporte de lo que se llama última milla. Hay algunas que sí que están haciendo el cambio, pero muchas otras no. Parece que las que lo hacen un poco como una campaña de relaciones públicas, de comunicación, más que por un convencimiento de que haya que hacerlo. Yo ahí tengo que decir que cuando se publicó, que además yo creo que fue el primero, el plan de choque del sector de automoción, era antes de que ahora supiéramos sobre el plan de recuperación y los PERTES y tal, ya hubo un capítulo interesante en este sentido, o sea, de que las administraciones públicas, tanto el parque móvil como los ayuntamientos, y había una cierta dotación presupuestaria para apoyarlo, cambiaran a vehículos más sostenibles. O sea, yo creo que esa sensibilidad sí se tiene. O sea, el conjunto del Gobierno, eso, vamos, yo sí veo claro que eso va en esa dirección. Isabel, ¿qué opinas sí. tú? Notamos cierta incoherencia, porque justo las compras públicas que se han hecho últimamente por instituciones de la Administración del Estado, ¿no? Como pueden ser centros de investigación o bueno, la función pública, pues han sido vehículos híbridos. Y nosotros desde Transport and Environment sí promovemos, pues, lo dicho de antes, ¿no? Intentamos influir sobre la legislación europea, por ejemplo, acelerar el despliegue de puntos de recarga a través de AFIR, pero también el diseño de la normativa nacional, y ahí estamos con una campaña paneuropea sobre electrificar las flotas de empresas. Incluye las flotas públicas, entonces apelamos a las administraciones a dar buen ejemplo, pero más allá, porque es interesante que se electrifiquen, por ejemplo, las flotas de las policías municipales en toda España, pero más allá, las flotas de las empresas que tienen vehículos para repostar, para distribuir. Entonces, esto se podría hacer de diversas maneras, entre otras a través de incentivos fiscales. Ahí los tenemos elaborados. De momento esperamos el momento político, pero se tendrá que hacer más pronto que tarde. Pues eso, integrando las consideraciones del
coste total de propiedad, el TCO, el Total Cost of Ownership, en la adquisición de vehículos, que las empresas y el Estado tienen justo esta capacidad de tenerlo en cuenta más bien que el consumidor hoy en día. A mí me llamaba la atención mucho, ya se lo preguntaré también a la ministra, por ejemplo, que en las islas, que hay unas en España, islas turísticas de un tamaño muy manejable, con muchísima flota de coches de alquiler, no sean todos eléctricos. Parece una oportunidad, no sé qué os parece. Yo sin duda creo que los territorios, bueno, Baleares, Canarias, son perfectas oportunidades por lo que estás comentando. Son zonas muy turísticas, zonas donde lógicamente también tienen un valor medioambiental muy importante y la sostenibilidad es doblemente importante, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que va a ser una oportunidad perfecta para apostar por esa movilidad eléctrica, porque además son entornos que más que otros incluso permiten esos viajes en vehículo eléctrico, por la autonomía, por las distancias, y son territorio natural del vehículo eléctrico. Yo no tengo duda de que en breve nuestras islas estarán electrificadas a nivel de movilidad. Ayudaría a meter en el sistema muchos automóviles eléctricos. Absolutamente. Isabel. Baleares concretamente ya tiene la ley balear de cambio climático que prevé este calendario, esta trayectoria con objetivos intermedios, y pues abogamos para que se replique a nivel nacional, bueno, europeo y nacional. Oye, pues muchas gracias. Yo mi conclusión de esta charla, que creo que ha sido interesante, es que la realidad está por delante de la realidad de la tecnología y de la necesidad, está por delante, nos está adelantando, nos está arrasando. Espero que ahora la ministra que acaba de llegar nos explique qué vamos a hacer para correr mucho y no ir por detrás. Muchas gracias. Gracias. A vosotros.